Hola a todos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Canek Aragón. Estamos de nuevo acá con toda la información deportiva y con muchísimo gusto para todos ustedes lo que ha pasado y lo que pasó este último fin de semana. Porque qué fin de semana de fútbol europeo tuvimos este último fin. Principalmente hablar de la Premier League inglesa, donde el Manchester City venció al Arsenal por 2-1, tomando el control de la carrera por el título a falta de poco más de un mes para el final de temporada. Recordaremos el partido del domingo como el punto de inflexión. Bueno, Erling Haaland, quien si no, marcó el gol decisivo y Kai Havertz falló un remate de cabeza en los últimos minutos, ahí, nada más ahí en el área, a bocajarro, en un partido que cumplió con creces en cuanto al dramatismo, calidad y narrativa. También en Inglaterra, el Manchester United derrotó al Chelsea para asegurar más o menos su clasificación dentro de los primeros 4 lugares a costa de los Blues. Un cambio de rumbo notable bajo la dirección del técnico interino Michael Carrick, que la verdad lo viene haciendo muy pero que muy bien. Mientras tanto, el Chelsea se ha quedado fuera de la zona de privilegio y se está quedando sin partido. Recordemos que ya casi termina la temporada y el Chelsea cada vez va más a la baja. ¿Quién merece la culpa de otra temporada decepcionante? Bueno, la victoria agónica del Liverpool en el derby ante el Everton también impulsó la búsqueda de los Reds por un puesto en la próxima edición de Champions League. En otros temas, el Bayern Múnich selló su último título de la Bundesliga con una gran rotación de la plantilla y una contundente victoria sobre el equipo de el Stuttgart, aunque este éxito bajo la dirección de su relativamente nuevo técnico Vincent Kompany se percibe diferente a los triunfos del pasado. Ahorita lo vamos a estar platicando un poquito más. Hablar también de la Copa del Rey, porque la Real Sociedad conquistó la Copa del Rey española bajo la tutela del entrenador de Estados Unidos, Pellegrino Matarazzo, y el Paris Saint-Germain flaqueó en la Ligue 1 al caer ante el León por 2-1, dejando la puerta abierta a que Lens lleve hasta el último la lucha en la última jornada. Es martes por la mañana, así que qué mejor momento para dar este tipo de información. Empezando con lo que hablamos también en el intro, el City que vuelve a la carrera por el título, aunque el Arsenal parece todavía un poquito fuerte y luce mejor que en otras ocasiones. La visita de los Gunners al Manchester City este domingo solo habría ofrecido respuestas definitivas en caso de victoria del Arsenal. Un resultado así habría dejado a los hombres de Pep Guardiola a 9 puntos de distancia con un partido pendiente. Una situación que no habría supuesto un desenlace totalmente cerrado, ni habría bastado para calmar los nervios de los Gunners. ¿Pero qué pasó? Bueno, para la mayoría de los observadores había estado condenadamente cerca del fin del juego. En cambio, tras la victoria del City por 2-1, nos encontramos con algo totalmente diferente. El proverbio al filo de la navaja, por supuesto, con la posibilidad de que el desenlace dependa en la última instancia de la diferencia de goles, lo cual espero que no sea así, porque sería más entretenido ver a un equipo campeonar por sacarle diferencia en puntos y no por goles, pero vamos a ver qué es lo que termina pasando. Partidos como este, con tanto en juego, a menudo resultan decepcionantes. El miedo y el conservadurismo suelen imponerse y suelen ser puntos clave para tener un 0-0, un 1-0 o un partido trabado. Este encuentro no se ajustó exactamente a ese patrón. Si bien no faltaron los momentos que pudieron cambiar el rumbo del partido, desde aquel garrafal error de Gianluigi Donnarumma hasta el incidente entre Gabriel Magalhaes y Erling Haaland. Una acción que podría y probablemente debería haber supuesto la expulsión del defensa del Arsenal, pasando por las numerosas ocasiones de gol desperdiciadas y las 4 veces por cada equipo en las que los postes temblaron ante el impacto del balón. Pep Guardiola alineó a su 11 titular más potente y ofensivo, por supuesto en una formación de 4-2-3-1 con Ryan Cherki como media punta, una formación que tardó 4 meses en definir más o menos el estratega catalán y salió decidido a por la victoria. No fue ninguna sorpresa, dado que el City
necesitaba ganar. Lo que sí resultó sorprendente fue el planteamiento de Mikel Arteta, quien tomó decisiones de gran calado, como alinear a Kai Havertz en lugar de Gyökeres. Algunos de nosotros llevamos tiempo abogando por esta opción, pero también es cierto que el corpulento delantero sueco se había mantenido como titular indiscutible, incluso después de que Kai Havertz regresara de esa lesión que lo aquejaba meses atrás. Con Bukayo Saka fuera de la convocatoria, Arteta también optó por prescindir de un extremo tradicional y situó a Eberechi Eze en la banda, el ex Crystal Palace jugando por la banda de la derecha, también dando titularidad con esto a Martín Odegaard, quien se había perdido los 2 partidos anteriores, venía arrastrando unas lesiones y no estaba confirmado para terminar los 90 minutos desde 2025. Cada una de esas decisiones tenía su lógica. Con Piero Hincapié y Cristian Mosquera en lugar de Jurrien Timber y Ricardo Calafiori, ambos disponibles, el Arsenal contaba de factor con centrales ocupando los puestos de lateral. Y dado a que ninguno de los dos destaca especialmente en la salida de balón, pues intentar jugar desde atrás ante una presión enérgica como la que es la del City, pues es bastante peligroso. Incorporar a Eze, Odegaard y Havertz supone sumar talento y calidad técnica en la zona de ataque, lo que permite desarrollar un juego más basado en la posición del balón. Introducir cambios en un equipo que, a decir verdad, llevaba 2 meses sin jugar a buen nivel, también parecía una decisión sensata. El problema radica en que cada uno de esos movimientos conllevaba a su vez un riesgo. Martín Odegaard podría haberse retirado con molestias y lesionado en la primera parte. Él se podría haber quedado aislado en la banda y Havertz podría haber tenido uno de esos días en los que la portería de plano no aparece entre ceja y ceja para el delantero alemán. Y lo que es más aún importante, Arteta exigió a su equipo un tipo de juego diferente al habitual, algo nada sencillo de lograr cuando se ha venido jugando de otra manera y con éxito además, ¿no? Durante gran parte de la temporada, por supuesto, recordemos que jugaban siempre a tener la pelota y bueno, y si la apuesta sale mal y sufres una paliza, la confianza empieza a flaquear. Y que la confianza empiece a flaquear en este tipo o en estas alturas de la temporada sería catastrófico para el conjunto Gunner. El Arsenal perdió, pero tampoco quiere decir que jugó mal el partido ni que fue superado durante todo el encuentro. Pero eso importa también en el rendimiento y por eso Mikel Arteta no parece un insensato cuando dice y afirma que está más convencido que nunca que el Arsenal puede llevarse la Premier League. Aún así, el Manchester City lleva ahora la inercia a su favor y Guardiola ha demostrado una vez más su capacidad de encontrar el esquema táctico perfecto que permite que el talento individual brille en el momento oportuno. Sirvan también como prueba el impresionante gol inicial de Ryan Cherky o la asistencia de Nico O'Reilly para Erling Haaland. Hablando de Haaland, por supuesto, apenas registró 6 toques dentro del área rival y 4 de ellos fueron remates. De estos últimos, al menos nos podría haber tenido un mejor desenlace. Sin embargo, estuvo presente en el momento adecuado al marcar el segundo gol y su constante duelo con Gabriel Magalhaes, sumado a un trabajo defensivo impecable para el noruego y para, por supuesto, el brasileño. Contribuyó a definir el rumbo del partido. Si queremos hilar muy fino o irnos muy estrictos, debería haberse dejado caer durante el incidente con Gabriel. Digamos, Haaland a veces no acostumbra a hacer este tipo de cosas, pero el partido se hubiera perdido más si lo hubiese hecho. Cabe mencionar también que Donnarumma tuvo un control defectuoso por su parte y regaló el gol al Arsenal apenas un minuto después de que Ryan Cherky hiciera ese impresionante gol. A los deportistas en todos los niveles siempre se les enseña a sobreponerse de los errores y bueno, vamos a ver si Gianluigi Donnarumma, que no es el primer error, recordemos aquel error que tuvo en la edición 2022 contra el Real Madrid, donde se vio sorprendido con Karim Benzema. Bueno, ese tipo de situaciones
es las que tienen que trabajar, porque sí es bien sabido que los porteros que les gustan a Pep Guardiola saben jugar con los pies, y Donnarumma tiene muchísimas dudas acerca de ese tema. Una victoria sobre el Burnley el miércoles por la noche permitiría al City superar al Arsenal en la cima de la tabla, ya sea por diferencia de goles o por goles anotados. A partir de ese momento, y tal como lo señala Mikel Arteta, comenzará la temporada de 5 partidos en las que se decidirá todo. ¿Quién se llevará el título? No lo sabemos, no tenemos todavía idea. Estamos como público neutral, al menos en mi caso, en lo personal, estoy como público neutral. Lo que sí les puedo asegurar es que todo parece indicar, y por lo que venimos arrastrando los últimos partidos, que el Arsenal se puede volver a quedar a las puertas de la Premier League. Hablamos también un poquito acerca del Bayern de Múnich, sí, el Bayern Múnich que sella el título con una victoria contundente. Bueno, todos sabíamos que el Bayern iba a ganar la liga, es bien sabido, hay muchísima diferencia entre el Bayern y los otros equipos, pero lo que no resulta tanta sorpresa fue la forma en que lo lograron, con 8 cambios respecto al equipo que eliminó al Real Madrid de la UEFA Champions League a mediados de la semana pasada, y protagonizando una remontada espectacular con 4 goles tras encajar el primero. Fue realmente un rendimiento extraordinario los de Vincent Kompany. El hecho de que pudieran despachar con tanta facilidad a un Stuttgart que todavía aspira a terminar entre los primeros 4 dice mucho de este equipo y de la manera en que Kompany ha logrado que el equipo funcione con una máquina bien engrasada y muy bien trabajada. La verdad, cuando vi el 11 inicial, Luis Díaz, Josip Stanisic y el infatigable, el incansable Joshua Kimmich eran los únicos que repetían respecto al partido de vuelta contra el Real Madrid. Y pensé que podría ser uno de esos días en los que se pueden ceder puntos, a lo mejor el Stuttgart rescataba un empate, pero aún así terminaba celebrando. ¡Qué equivocado estaba! Fue como si el gol tempranero de Chris Führich del Stuttgart solo sirviera para enfurecer a una máquina bávara que dominó el resto del encuentro hasta encajar un gol en el tiempo de descuento que selló el definitivo 4-2. Los cambios de Kompany eran inevitables, considerando el cansancio acumulado tras el partido contra el Real Madrid y con la semifinal de la Copa de Alemania en puerta ante el Bayer Leverkusen, que será este miércoles. Sin embargo, no dio la sensación de que se tratara simplemente de dar descanso a los jugadores para evitar lesiones. Futbolistas de la talla de Jamal Musiala, Alphonso Davies y tal vez Nicolas Jackson o incluso Leon Goretzka podrían tener todavía mucho que decir de aquí al final de la temporada. Se percibe que Kompany desea fomentar la competencia por un puesto en el 11 titular. Más allá de eso, juegue quien juegue, la mentalidad impecable permanece inalterable, no se mueve. La mentalidad de cada jugador del Bayern es la misma: ganar, y si podemos golear, lo hacemos con los goles que sean suficientes, incluso más. Kompany, quien no olvidemos, distaba mucho de ser la primera opción para el cargo de entrenador y venía de sufrir un descenso con el Burnley, imagínense nada más, merece un enorme reconocimiento, no solo por su labor como técnico, sino también por dirigirse como rostro visible del club. Resulta fácil afirmar que cualquiera podría ganar la Bundesliga dirigiendo al Bayern, equipo que ha ganado 13 de los últimos 14 títulos ligueros. Sin embargo, el caso de Kompany es un poco diferente, digamos, tal vez porque lo ha logrado sin contar con un currículum excepcional, o al menos en su faceta de entrenador, que lo avalara previamente. Y por si fuera poco, el Bayern ya ha batido el récord de goles en una sola temporada. Escuchen bien el promedio de goles: 3,63 goles por partido en liga, solo en liga. Y no se trata de un error tipográfico, es realmente la estadística. Casi 4 goles por partido promedio el Bayern en la Bundesliga. Una auténtica salvajada. Es cierto que podemos hacer bromas sobre la falta de competitividad del resto de los equipos en la Bundesliga, aunque antes de ponernos demasiado sarcásticos, convendría un poquito recordar cuán dominantes han sido el Manchester City, el Paris Saint-Germain y los dos gigantes españoles en la historia reciente en sus respectivas ligas.
pero algo sí tenemos que reconocer, un hecho innegable: el Bayern ha sabido aprovechar sus abundantes recursos y hacer que estos rindan fruto al máximo. No todos los clubes que forman parte de esa élite privilegiada logran hacerlo, y esta liga puntualmente del Bayern Múnich es por eso que se puede como encapsular en eso, ¿no? En que lo lograron, a lo mejor como siempre tienen que hacerlo, a lo mejor están obligados a realizarlo, pero no por eso vamos a obviar o evitar que la verdad es, a día de hoy, y en lo personal lo digo, el mejor equipo de Europa. Pasando a la información de, por supuesto, la Copa del Rey, hablaremos del vigente campeón, el gran campeón, la Real Sociedad, con Pellegrino Matarazzo como su técnico, que se convierte en el primer entrenador estadounidense en ganar un título en las 5 grandes ligas europeas. Recordemos que ese título lo tenía Jess Marsh, por supuesto, que ya había ganado numerosos trofeos con el Salzburg, aunque lo mismo hicieron los técnicos que lo precedieron y los que lo sucedieron. Tal es la magnitud del club austriaco en el ámbito nacional. Sin embargo, lo de Matarazzo es diferente, ¿no? Hizo historia este sábado cuando su equipo, la Real Sociedad, venció al Atlético de Madrid en la tanda de penales para alzarse con la Copa del Rey. Y no solo porque supuso el primer trofeo para un estadounidense en una de las 5 grandes ligas de Europa, sino porque también la Real Sociedad no es una potencia, ni mucho menos en el fútbol español, como lo es el Real Madrid, el Barcelona o incluso el Atlético de Madrid. De hecho, a excepción de una Copa del Rey disputada en plena pandemia, recordemos, no había ganado nada desde la época de 1980. Y si a esto le sumamos el hecho de que asumió las riendas del equipo apenas en diciembre, momento en el que la Real Sociedad se encontraba muy cerca de la zona de descenso, bueno, entonces la magnitud de la hazaña que hizo Matarazzo resulta aún mayor, frente a un Atlético de Madrid que tal vez llegaba algo mermado tras el esfuerzo realizado a mitad de la semana en Champions League ante el Fútbol Club Barcelona. Recordemos que el Atlético elimina al Barça en los cuartos de final para pasar a las semifinales. Bueno, la Real Sociedad se adelanta en el marcador en 2 ocasiones, pero vio cómo su rival lo empataba el encuentro 2 veces en un partidazo, gracias a un magnífico remate de Julián Álvarez, quien parece estar recuperando su mejor nivel en el momento más importante. Ambos equipos dispusieron de sus oportunidades durante la prórroga. Álvarez estrelló un balón en el poste, mientras que Óscarson desperdició una ocasión inmejorable. Finalmente llegaron a la tanda de penales y la habitual batalla de nervios se hizo presente, en la que Unai Marrero, el portero suplente además, que es habitual en los partidos de Copa, acabó marcando la diferencia. En San Sebastián se hablará de esta gesta durante mucho tiempo y cabe esperar que la afición de Estados Unidos también preste atención y que ponga mucho ojo a lo que será uno de los suyos en la élite del fútbol mundial. La verdad, felicitar a toda la afición que nos esté viendo de la Real Sociedad, que a pesar de no ser un equipo monarca, como sí lo son el Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid, le han sabido arrancar en los últimos años 2 Copas del Rey y, como dicen por allá, chapó por ellos. Muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado. Quédese con muchísima más información de Noticias El Debate. Yo soy Canek Aragón y nos vemos en próximas emisiones.